Buenas tardes, América Latina. Hola, comunidad de Macondo. Bienvenidos a este segundo programa de la nueva temporada. Espero que estén ya volviendo a la costumbre de conectarse todos los jueves a las 8 de Río de la Plata al canal de YouTube de Caras y Caretas, donde, como ya es tradición, pueden encontrarse unos análisis muy valiosos de la actualidad de América Latina y de la actualidad geopolítica, sin falsas modestias. Bueno, esta semana tuvimos todos los ojos puestos en México, donde las fuerzas federales han abatido al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Se trata de un logro indiscutible de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, que, bueno, ya le habría gustado apuntarse a Donald Trump. De hecho, la administración Trump está intentando hacer esos amagos de apuntarse ese logro en su propio currículum, pero bueno, si bien el cártel Jalisco Nueva Generación es toda una corporación a la altura de, no sé, comparable quizás al BlackRock, y está por verse cómo se va a reordenar, ¿no?, este mapa de los liderazgos dentro, abatir a uno de los capos más buscados del mundo actualmente. Bueno, es una muestra, en primer lugar, creo que de que México tiene la capacidad de atender este tipo de problemas en su territorio sin tutelajes, ¿no? ¿Qué significa esta detención, este abatimiento? ¿Cómo encaja dentro de la estrategia de seguridad trazada en el sexenio anterior de AMLO, de abrazos no balazos, que ahora se está hablando mucho de eso? ¿Y cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos a partir de ahora? Todo eso lo vamos a hablar hoy. Bienvenidos, vayan conectándose y vamos a arrancar. Muy buenas noches, Ina. Mientras esperamos que Marquito Teruggi se conecte, vamos a iniciar entonces, Ina, con este tema que ha sucedido y ha conmocionado a México, aunque no solo a México. Y a mí, que me interesa mucho el tema y que sé además que vos y Marco están habitualmente en México y tienen mucho más información, me interesa también profundizar en un aspecto de esto que tiene que ver con esa mención, esa alusión que hace Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión, diciendo más o menos, nosotros fuimos y matamos al Mencho. Porque está claro que yo vi al comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas, lo vi emocionado, ¿no?, llorando, incluso mencionando a los soldados mexicanos o los integrantes de fuerzas de seguridad mexicanas que fueron abatidos en una cosa que claramente incluyó combates con un grupo fuertemente armado de los narcos. Ya sabemos que tienen un poder de fuego enorme, que a veces es capaz de competir con el Estado, y en este caso se hizo sentir, no fue que mataron al Mencho en un paseo, no, la respuesta y la defensa. Mirá, te quiero decir algo que me impresionó, fue más fuerte la defensa del Mencho que la que vimos en la defensa de Nicolás Maduro cuando fue secuestrado en los Estados Unidos, sin desconocer que también Estados Unidos mató a 100 personas cuando hizo esa incursión. Pero fue una fuerza militar y después una repercusión enorme con todos esos narcobloqueos, con todos esos incidentes que se produjeron sobre todo en Guadalajara y en la zona de Jalisco, en toda esa zona mexicana. Entonces, este también me parece un punto para analizar. Creo que tenemos a Epigmenio. Tenemos a Epigmenio Ibarra, nuestro querido y ilustre Admirado. ¿Por invitado qué no? desde México, profundamente admirado, sí. ¿Cómo andás, Epigmenio? Buenas noches. Bueno, buenas tardes en Buenas México. noches. Buenas noches para ti. Mucho gusto de estar con ustedes. Les agradezco la invitación. Epigmenio, ¿cómo tenemos que leer esta acción? Quiero preguntarte además si implica una ruptura con la estrategia que llevó adelante Andrés Manuel López Obrador, o considerás que Claudia Sheinbaum, cuando ordena, me imagino, este operativo, se mantiene dentro de lo que Morena consideraba que debía ser la estrategia para trabajar con estos grupos tan poderosos? Eso quisieran que hubiera una ruptura. Ha sido uno de los ejes de la derecha, hablar de una ruptura entre López Obrador y Claudia. ¿Qué dicen? Dicen, no, esta presidenta es más moderada, ya que él era un radical.
y van a romper. Y toda la campaña de la derecha está enderezada a que las fuerzas especiales norteamericanas van a venir por López Obrador. Y que la presidenta está presionada por el gobierno de los Estados Unidos. Primero, López Obrador, en una operación similar, capturó a Ovidio. Similar en costo incluso. Murieron 19 efectivos de las Fuerzas Armadas. Hoy murieron 29. Ciertamente el costo es muy alto. Pero ¿de qué te habla esto? Te habla de que no era una operación de exterminio, era una operación de captura. Ya lo dijo la presidenta, iban a cumplimentar una orden de aprehensión. El objetivo no era matar al Mencho, sino apresarlo. Hubo resistencia y en esa resistencia que fue feroz, se operó la regla de la guerra. El que ataca siempre sufre más bajas, porque los otros están posicionados para la defensa, aunque la operación, como la narró el secretario de Defensa, tuvo sorpresa inicial. Les dio tiempo de responder y tenían con qué. Armas venidas de los Estados Unidos, incluido el RPG-7, que es una arma china o rusa, depende, pero que se vende en las armerías de los Estados Unidos. Y que no es un misil, como dice la derecha, es un rocket, que se usaba desde la Segunda Guerra Mundial y fue el arma preferida, digamos, de los vietnamitas, y luego de las guerrillas con un RPG-7 mataron a Somoza, en Paraguay. Es un rocket especial para blindajes. Y puedes bajar un helicóptero con suerte y si le tiras de frente, no si apuntas a la trayectoria. Entonces, la operación era para capturar. Hubo resistencia, se trabó combate y la peor parte la sufrieron desgraciadamente los efectivos de la Guardia Nacional que transitaban unos en una carretera, que estaban haciendo retenes en otra, y la virulencia de los ataques provocó el uso de explosivos, etc. Ahora bien, de que eso signifique un enorme poderío de una organización, el Cartel Jalisco Nueva Generación se ha especializado a lo largo de los años en querer demostrar que es un ejército. Hacer 200 bloqueos no implica más de 1,000 hombres, porque necesitas 5 hombres en un carro con un tambo de gasolina o una molotov para quemar 1 o 2 coches. Entonces, pongamos las cosas en su justa dimensión. Primero, no fue una operación de guerra, fue una operación en el marco de la ley para detener a un criminal que tenía orden de aprehensión. Hubo una reacción y en esa reacción se combatió y tenían fuerza y capacidad para tener una defensa, pero no para vencer. Por eso fueron heridos y por eso tuvieron que ser evacuados y murieron en el helicóptero. Los bloqueos operaron porque son fáciles de hacer. Es una vieja práctica. En 2012, Monterrey fue bloqueado por completo. La memoria se nos desvanece, se nos olvida Ovidio, que fue capturado por López Obrador. La primera vez que Ovidio cae en poder de las fuerzas federales, López Obrador toma la decisión de soltarlo porque habían tomado un multifamiliar donde vivían las familias de los militares y habían dispersado 2 o 3 camionetas con calibre 50. La calibre 50 te mata a 6 kilómetros de distancia. No es un arma inteligente que tenga órganos de puntería finos. Dispara, es demoledora. Y había que frenar eso porque usar esas armas
Están las imágenes, transitaban en camionetas disparando esa ametralladora sin ningún objetivo preciso. López Obrador decide que se suelte Ovidio y asume la responsabilidad, pero un año después lo captura. Entonces, la misma estrategia. Se procede contra los criminales cuando se tiene información, se tiene la orden de aprehensión y se les puede detener. No se les manda matar. Me choca la palabra abatir. Yo digo que el Mencho resultó muerto en el curso de una operación, porque no iban a matar. Eso dice Trump, eso dice la derecha. La presidenta lo aclaró, el general lo aclaró. El general ciertamente hizo algo de lo que Calderón era incapaz. Se dolió públicamente de la pérdida de sus hombres. Porque un comandante responsable que ha estado con sus hombres en el terreno sabe lo que significa perderlos. Y la presidenta también. No hubo celebración de victoria, hubo una parquedad, una gravedad que también diferencia lo sucedido de lo que sucedía con Calderón. El problema es el entorno. ¿Qué pasa? Que la derecha de inmediato detona una fase más de la campaña, de la ofensiva, que comenzó con Rancho Teuchitlán, cuando quisieron decir al mundo que en México había campos similares a Auschwitz, e hicieron un montaje. Luego se incrementó con Carlos Manso y llegaron al extremo de que era un punto de inflexión y trataron de tomar Palacio Nacional. Ahora la ofensiva se desarrolló en tres flancos, en dos flancos. El primero, amplificar las acciones de los narcos y crear un clima de zozobra profundo en el país y provocar el pánico. El segundo, empezar a decir fueron los gringos y la presidenta es un títere de los gringos y, por último, cambió la estrategia. Esos tres ejes ha seguido la ofensiva. Para eso han usado inteligencia artificial, han mentido descarada y cínicamente y han saturado las redes con cualquier cantidad de mensajes. El primero de los ejes es criminal, porque le hicieron el trabajo sucio a los narcos. El propósito de los bloqueos es desestabilizar a una sociedad, producir pánico. Pero produce pánico en el entorno cercano, necesita multiplicadores. Esa fue la labor de los medios de comunicación. En El Salvador era muy... Perdón, sí. Dime. No, termina la idea y te hago la pregunta. En El Salvador, la guerrilla no tenía, que era una de las guerrillas más poderosas y más combativas de la historia, no tenía la capacidad más que de frenar el país, ejercer un poder de veto, y hacía paros de transporte. Y con un puñado de hombres paralizaba el país. Entonces, visto en perspectiva, fue una reacción natural de una organización criminal cuando le capturan a un dirigente, porque la primera fase pensaron que se lo llevaban y querían que se los entregaran, forzar algo similar al Culiacanazo, y la segunda ya fue desesperación. Pigmeño, gracias por estar en Macondo. A uno le surgen muchas dudas y preguntas, pero una es si podríamos estar asistiendo a una suerte de fenómeno de la hidra como figura mitológica, ¿no? Que se le corta una cabeza y aparecen dos, o no. Si se corta la cabeza va a haber una suerte de relevo ordenado o se van a multiplicar. ¿Qué podemos pensar que va a pasar con esto? ¿Se augura más tranquilidad porque el cártel se dio cuenta de alguna manera del poder de fuego del Estado que restableció militarmente su capacidad? ¿O se abre un periodo posible de inestabilidad porque las cabezas de la hidra van a empezar a devorarse entre sí? Mira, no lo sé exactamente.
no conozco bien la estructura. Siento que fue un golpe capital. Y veo los bloqueos y el empeño de fuerza como una desesperación. La capacidad militar ahí estaba. Aquí hay un ejército de 300,000, 400,000 efectivos. No se restableció. No hubo cambio en la estrategia. Hubo una captura en la que se detonó un combate, como sucedió con Ovidio. López Obrador hizo lo mismo. Eso hay que insistirlo. ¿A quién se abraza en este país? A los jóvenes. ¿Por qué se abraza a los jóvenes? Lo dijo el secretario de Defensa. Porque hay que frenar la capacidad de reposición de bajas del narco. ¿Cómo repone bajas el narco? Con jóvenes a los que recluta. ¿Por qué los recluta? Porque el Estado los abandonó. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrazar a los jóvenes. ¿Qué se hace en un conflicto con una fuerza irregular? Disputar la base social. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Cederle la base social al narco. Primero. Y segundo, al emplear las fuerzas federales, sin cerrar las fuentes de financiamiento del narco ni de aprovisionamiento logístico, permitió que crecieran. Y además los obligó a crecer, porque hay una ley en la guerra que se llama de proporcionalidad de medios. Si tú sacas helicópteros, me obligas a buscar cómo bajarlos. Y si sacas blindados, me obligas a armarme para destruir blindados. Un general inteligente, lo primero que hubiera hecho es cortar las vías de aprovisionamiento logístico y financiero del narco. Y lo segundo, disputar la base social, atender a la población en zonas vulnerables y atraerla, hacerle sentir la presencia del Estado. Eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y es el punto número 1 de la estrategia. Un general, un hombre de armas, lo primero que dijo después de rendir homenaje a los caídos fue: la estrategia comienza con la atención a las causas, que es importantísima. Y lo dijo 3 veces. Nada más que en México y la derecha simplemente no escucha. Y la presidenta dijo: la estrategia Epigmenio. no ha cambiado. Sí, Ina. Sí, igual, termina la idea y ya voy con la pregunta, como viene a cuento un poco. ¿Qué hizo la presidenta un día después? Presentar el programa de atención a los jóvenes. Recargado. Le puso a los jóvenes por la transformación. No salió a presumir y a decir, y es más, ha bateado todas las preguntas y dice: si quieren más información sobre eso, el Gabinete de Seguridad la dará. La presidenta no asume el discurso beligerante de guerra, de confrontación armada con el narco. Insiste: estamos cumpliendo la ley y atendiendo a las causas. Pigmenio, en primer lugar, muchas gracias por esta corrección. Me parece muy buena explicación lo de que no estás de acuerdo con la palabra abatimiento, ¿no? Uno siempre tiene duda, ¿no? Cómo llamarlo, porque efectivamente yo no lo mencioné, pero se dijo en la mañanera que sí, que la idea era detener y bueno, pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Entonces quizás la palabra efectivamente no es la correcta. Tú dices que ella ya dirige todas las preguntas hacia el gabinete de seguridad, pero sí que hemos visto ciertos como intentos desde la administración Trump, tanto por parte del propio Trump como de sus portavocías, de atribuirse un poco todo lo que sucedió, ¿no? De colgarse la medalla. ¿Qué, en tu opinión, qué supone en realidad para ellos esto que sucedió?
teniendo en cuenta de que hablamos del país que es el principal consumidor de la droga, del país donde se lava el dinero del narcotráfico, desde donde los cárteles reciben armas, ¿qué supone para ellos de verdad y cómo puede influir esta operación en las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Cómo la puede, si tiene capacidad de alguna forma de modificarlo, moldearlo? No, yo creo que fue una oportunidad más sin costo. Lo que más temen los norteamericanos es perder hombres. La verdad es cierto. Bueno, no sé, porque fueron 32 combatientes cubanos los que murieron. No salió el pueblo venezolano a las calles a defender a Maduro y no le dispararon ni un RPG-7 a ningún helicóptero. O sea, a mí me sorprendió la, no sé, laxitud de la defensa de un ejército que se decía preparado para todo. Pero Trump le salió regalado y presume, hace caravanas con sombrero ajeno. ¿Qué tiene? La presidenta puede dar parte de guerra, el informe del secretario, no parte de guerra, también recibimos información complementaria de inteligencia. ¿Qué tienen los norteamericanos? Pues tienen toda la trazabilidad del dinero. Ellos sí que saben mucho de los narcos, no porque estén espiando en México y tengan drones, porque tienen a los 29 narcos que se les mandaron, que deben saber costumbres, usos del Mencho, y tienen a los patrones del Mencho, de los que nunca hablamos, los señores de la guerra, que son un señor Johnson, un señor Mackenzie, un señor Smith, porque todos los narcos siempre son Escobar, Guzmán, Oseguera, y los dueños de la última milla son norteamericanos. Se lavan 300,000 millones de dólares al año. Lo que los capos mexicanos hacen de dinero son limosnas, comparado con lo que se gana con la droga que envían a los Estados Unidos y que va a los bolsillos de la mafia norteamericana. Esa que no existe, esa que nadie nombra, esa que los medios no investigan. Todo el mundo está muy atento al Mencho. El Mencho no existiría si no hubiera un norteamericano que le compra la droga y la distribuye en las calles. Y le vende la droga a los ejecutivos de Wall Street, a los políticos en Washington y a las estrellas en Hollywood. De eso no hablamos. Entonces, Trump está eludiendo la responsabilidad de su país y haciendo caravana con sombrero ajeno. ¿Qué hace la presidenta? No le da importancia. Dice, ya ven cómo es él, es su forma de comunicar. Le vino bien porque tenía el informe a La Nación y dijo eso. Pero aquí hay una cosa que es clave. El ejército mexicano combatió al menos 2 veces con el ejército norteamericano. Una guerra que no tiene héroes en los Estados Unidos. Nadie habla de la guerra México-Estados Unidos, que es la guerra que permitió a ese país convertirse en una potencia, porque nos arrebató el litoral pacífico. Y de esa guerra nadie habla. Entonces el ejército mexicano es muy sensible. Los gringos no quieren al ejército, porque saben que es nacionalista y porque saben de dónde nació. Por eso con Calderón usaban a la Marina como escuadrón de la muerte. Entonces, yo, Ina, no veo, mientras el ejército mexicano siga en pie, siga leal, no veo que la cosa pase más allá del discurso. Y la presidenta, a diferencia de Maduro e incluso de Petro, no tiene un discurso estridente, pero su serenidad te habla de una firmeza aún mayor.
que se asienta en la historia de este país. Nosotros hemos sufrido al menos 2 intervenciones norteamericanas y hay que recordar que el asesinato de Madero, que nos costó luego 1 millón de muertos, fue una orden del embajador Wilson a Victoriano Huerta. Epigmenio, no quiero vincularlo de manera artificiosa con algunos fenómenos, pero este operativo donde resulta muerto el Mencho se produce, recordemos que hace un mes más o menos Donald Trump había advertido que Estados Unidos pretendía hacer operaciones en tierra en México contra los cárteles que ellos designaban ahora como organizaciones terroristas, y más allá de que este es un operativo mexicano, llevado adelante por fuerza de seguridad mexicana y no estadounidense, él se le atribuye, y en este momento México y Estados Unidos y Canadá están en la negociación del TEMEC, es una negociación compleja. ¿Te parece que Donald Trump pretende de algún modo condicionarlo, la renovación del tratado con determinadas políticas que pueda llevar adelante México, por ejemplo, en el terreno de la seguridad o vinculados con el narco, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Llevan años. Acuérdate que ellos tenían el mecanismo de certificación de derechos humanos. Antes su coartada intervencionista en América Latina era la democracia y los derechos humanos. Ahora es la droga. Y tenían mecanismos de certificación en el Congreso para los países. Trump tiene un mecanismo personal de certificación y tiene un mecanismo de presión que son los aranceles. Entonces, pues la verdad, yo lo que veo es que la presión seguirá, pero que tenemos una presidenta que ha desarrollado una capacidad diplomática inaudita. Fíjate que López Obrador decía siempre, yo soy el fresa. Es decir, yo soy el moderado. Claudia es más radical en el deseo de transformación de la sociedad, en el plan. Y va a aguantar a Trump. Trump con México no la tiene muy fácil. Somos el principal socio comercial. Tiene 40 millones de mexicanos adentro. Y eso también para la presidenta significa una alerta. Tiene que defender los intereses nacionales y a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Entonces va a haber el estira y afloje, veremos para dónde jala el tratado y qué presiones quieren ejercer, pero hay con qué resistirlas, sin estridencia. No verás a la presidenta diciendo aquí me atrinchero y vamos a resistir todos y no va a llamar al pueblo a la guerra, porque los pueblos no quieren la guerra. Inversamente proporcional a la resistencia en Venezuela fue la virulencia del discurso antiimperialista. Entonces aquí tenemos otra condición. Lo del Mencho, insisto, no significa un cambio de estrategia. Hay similitudes con la operación de López Obrador y no se van a resolver las cosas a balazos y se van a seguir dando y cumpliendo la ley. Epigmenio, me gustaría saber cómo explicas tú, o sea, ha habido mucho, ¿no? En estos días ruido en redes sociales, empezó a atacar a la presidenta Elon Musk, a insultarla. Se ha hablado de eso, pero también veo que se está hablando mucho de El Salvador, ¿no? A raíz de todo eso, porque Bukele empezó a decir que, pues, que si un Estado no vence a la criminalidad es cómplice y presumir bastante de los índices, ¿no? Que se han logrado en El Salvador. Y es uno de estos argumentos que suele agarrar pues los adversarios de la estrategia de atajar las causas, de no tanto punitivismo, ¿no?
¿qué se les responde? ¿Es correcta esa comparación de El Salvador y México y las situaciones que México y por lo que ha pasado El Salvador? En el fondo, el inicio de la estrategia de Bukele fue una negociación con la Mara. Eso empezó con el FMLN gobernando. Y Bukele, que me duele mucho decirlo, es hijo del FMLN. Su padre era muy amigo de Shafiq Handal y él fue candidato del FMLN y del RP en 2 ocasiones para alcaldías. Se volvió loco, tuvo un brote psicótico similar al de Salinas Pliego al volverse figura en las redes sociales. Pero negoció con la Mara y ahora estaba negociando con el cartel Jalisco Nueva Generación. Hay una investigación de El Faro que denuncia ese proceso de negociación. Efectivamente tuvo éxito porque la Mara contribuyó a destruir a la Mara, a repartirse el negocio y llegaron al acuerdo de no matar tanta gente para hacer negocio. No se puede comparar porque aquí no se negocia con los criminales. Aquí no se está buscando de ninguna manera un acuerdo con una de las bandas. Se les combate como establece el plan de 4 puntos. Y el segundo punto que hay que tomar en cuenta es la formación de la Guardia Nacional. En México, en el México del PRIAN, las policías municipales se corrompieron todas. Las policías estatales también. Había que tener un brazo operativo de proximidad. Y en solo 7 años se han puesto sobre las armas a 135,000 efectivos, con disciplina. Ellos fueron los que más sufrieron ahora. 25 bajas tuvo la Guardia, 26. Entonces, creo que son 2 asuntos distintos. Allá en El Salvador, detener a la Mara y meterlos todos a la cárcel porque tiene ese punitivismo, trata de hacerlo en México y te llevas en el saco a decenas de miles de inocentes. Ya lo hizo Calderón. Criminalizó a los jóvenes, los consideró bajas colaterales, les ordenó salir a matar y a morir. Y se puso peor la cosa. La guerra no resuelve un carajo. Y además la guerra produce heridas que tardan generaciones en cerrar. A mí me dicen, ya deja de hablar del pasado, ya no le eches la culpa a Calderón. Yo no soy católico, yo no culpo a Calderón. Yo exijo que cumpla, que enfrente una responsabilidad histórica en la violencia que vivimos. Su guerra fallida empoderó al narco, a los contrabandistas los volvió combatientes. Combatientes con dinero y con armas, porque nunca, vaya, incluso metió armas asociado con la ATF, hizo la operación Rápido y Furioso. 2,000 armas de guerra traficaron, que es que para seguirlas. Entonces yo llamo a la gente a reflexionar un poco más sobre la situación de México y a verlo con otros ojos, no dejarse llevar por lo que dicen los medios y entender lo que es único y extraordinario de lo que está sucediendo en México. Porque México hoy, a mi juicio, es inspiración y esperanza para el mundo entero, con todo y este problema del Mencho, ¿no? Con todo y eso. El hecho de que enfrentar a estas bandas no desate una guerra y que se hayan enviado 29 narcotraficantes a los Estados Unidos en un avión
capturados la mayoría por López Obrador. De los que han ido a Estados Unidos, la inmensa mayoría son capturas operadas por López Obrador y la minoría son las que hizo Cárdenas y Peña Nieto. Calderón y Peña Nieto. Estamos en la continuidad de una estrategia que va a tomar tiempo. Desgraciadamente el problema de la violencia tiene que ver con una cosa, con el consumo en los Estados Unidos. Si Trump no quiere que se mueran sus jóvenes, que capture a las organizaciones, que capture a los capos norteamericanos. Si Trump no quiere fentanilo en sus calles, que saque de circulación a los distribuidores y que pase toda la información a México de lo que le dicen. Si supiéramos cuánto le pagan al Mencho, quién se lo paga, lo primero que hay que hacer es asfixiarlo financieramente. ¿Es real hacer esto teniendo en cuenta tamaño de negocio, el dinero, las armas y todo? Pues es real, sí se puede, hay que seguir presionando, porque si no se pudiera, no se habrían enviado a todos estos, no se habría capturado vídeo. La distorsión es cuando los gringos se metieron y se llevaron a Almayo. Y se empezó un problema brutal en Sinaloa. Hoy es distinto. Sí le cortaron la cabeza a un cartel. Y se la cortó. El Mencho se suicidó. Se creyó los narcos han visto muchas películas y como matan inocentes, se sienten muy poderosos. Pero cuando enfrentan a una fuerza disciplinada y regular que tiene una doctrina, muestran sus carencias. El Mencho, si hubiera sido el Cartel Jalisco Nueva Generación, la fuerza militar que se ve en los videos, no hubiera caído. Lo hubieran extraído. Hay que ver eso. Esto es una derrota de la propaganda armada del Cartel Jalisco Nueva Generación y de toda la campaña que hizo para presentarse como un ejército. No es un ejército, no pudo defender a su líder. Bueno, Epigmenio, nos quedamos ahora sin tiempo. Yo podría seguir mucho rato hablando con Epigmenio Ibarra porque por otra parte se reúnen dos cosas. México es interesantísimo, vive tal vez uno de los procesos políticos más interesantes de su historia, por lo menos de su historia reciente, y además de los que están en este momento aconteciendo en América Latina. Pero además, como está tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, diría, vive con un particular protagonismo esta nueva avanzada imperial, lo que se han dado a llamar la doctrina Don Rogue, que acá desde el sur, desde el Río de la Plata, se ve en sus coletazos, sobre todo en Argentina, pero no se vive con esa tensión inminente de que algo puede pasar todo el tiempo. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa y analizar otro hecho vinculado con esta situación de tensión permanente en el próximo bloque, que es esta incursión armada, una lancha en aguas territoriales cubanas. Y bueno, ¿qué puede estar significando y qué puede estar pasando ahí? Entonces me permito, si querés, y si Ina y Marco me lo permiten, hacerte una preguntita más, pero corta, vinculado justamente con esta relación entre México y Cuba, que ha sido una de las relaciones afectadas por la orden ejecutiva que emitió Trump el 29 de enero, que después cayó hace pocos días por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero que estableció
una política de represalia de aranceles a los que suministren petróleo a Cuba, que en este caso era básicamente a México, que era el que mantenía un suministro más o menos constante de petróleo. A partir de ahí ya no ha habido otros suministros. ¿Te consta que la presidenta Sheinbaum, a partir de esta situación de revocación de la orden, esté analizando o esté pensando en volver a enviar petróleo a Cuba o es algo que está completamente descartado? Claramente Sheinbaum dijo que estaba negociando o estaba intentando un mecanismo por lo menos para mandar ayuda humanitaria, pero bueno, hasta ahora no se ha concretado un envío que nos conste. Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Mira, ella ha sido muy clara en el sentido, con toda la solidaridad y el cariño que tenemos la gente de la izquierda en México por Cuba. Yo le debo la vida a Cuba. Como América Latina le debe a Cuba su avance por la democracia. Eso nadie lo reconoce hoy en estos tiempos. Yo sí. Y Claudia Sheinbaum también. Pero fue muy clara. Tenemos que atender diplomáticamente eso porque no podemos poner en riesgo a la economía mexicana. Yo creo que están operando y que si hay solución diplomática se va a enviar petróleo, que no se va a poner en riesgo a la economía, pero se va a luchar por tener la libertad de tomar la libertad soberana de ayudar a Cuba con petróleo. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Por lo pronto, ayer se fueron 1,000 toneladas más de ayuda humanitaria. Y el pueblo está reaccionando. Aquí se está concitando la solidaridad. Sartre decía en un libro que se llama Huracán sobre el azúcar, que las revoluciones en América Latina son de contragolpe, que los norteamericanos han empujado a muchas revoluciones. Probablemente esta presión sobre Cuba, que iba a empezar sí o sí después del golpe en Venezuela, se pueda aliviar. Hoy están hablando de que Trump le venderá a privados gasolina en Cuba. Entonces, no sé, vamos a ver qué se logra por la vía diplomática. Epigmenio, Pero que muchísimas Cuba gracias por tu Cuba está tiempo. en el corazón de México. Sí, México de momento se está demostrando como el país más solidario con Cuba, ¿no? Porque francamente los gobiernos latinoamericanos, no sé, hablo por mí, pero una esperaría y esperaba más. Y Me lo dijo gracias Fidel Castro por estar con nosotros. Sí. Me lo dijo Fidel Castro hace muchos años, cuando el periodo especial. Cuba, me dijo, es más isla que nunca, pero tiene a México. Ujú. Algo que, Epigmenio. por cierto, creo que es algo que en Cuba se reconoce mucho, ¿no? Yo, que he vivido ahí, pero además que estoy viendo y siguiendo un poco las comunicaciones desde Cuba, veo el reconocimiento a la solidaridad mexicana sin reproches, porque todo el mundo sabe en Cuba que México ha debido interrumpir el suministro de petróleo porque la presión de los Estados Unidos es para destruir la economía mexicana. O sea, en el medio de la negociación del tratado comercial y con aranceles, una economía como la mexicana que está sumamente expuesta porque es su principal socio comercial. Y veo un reconocimiento bastante constante a la solidaridad de México, que se ha manifestado más en las calles. Ustedes han podido verlo, sobre todo Marco creo que ha estado ahí en el Zócalo, y eso ha habido recolección de ayuda de parte de la gente, creo que se reunieron como 300 toneladas, ¿no? Que en pocos días, ¿no? Que habla de un compromiso de la ciudadanía, ¿no? Sí, Cuba está en el corazón de este país y va a seguir estando. Vamos a despedirnos, vamos a la pausa y seguiremos analizando a Cuba. Y Pigmenio, esperamos volverte a ver en Macondo. Siempre es un placer tenerte, escucharte. Gracias. Muchas gracias, les abrazo con mucho cariño. Un abrazo. Otro abrazo.
Y vamos a la tanda y volvemos con Cuba y con esta incursión armada, que en Cuba ya la llaman que se ha hecho con fines terroristas, ¿no? Vamos a analizar esto que ha sucedido y las reacciones que posiblemente sigan.